Historia medieval de España. Es la denominación historiográfica de un periodo de más de 1000 años entre los siglos V y IX, en el marco territorial completo de la península ibérica, cuya identificación con la España actual ha sido objeto de debate esencialista acerca de qué sea España. Como hitos inicial y final suelen considerarse las invasiones germánicas de 409 y la conquista de Granada de 1492. Los visigodos, un pueblo germánico más romanizado que los anteriores, tras siglos de presencia dentro del imperio, se instalaron por su propia iniciativa. En la Tarraconense, durante un breve periodo, Narbona y Barcelona fueron sede de la corte de Ataulfo, en la que la reina era la romana Gala Placidia, tomada durante el saqueo de Roma como parte del botín. Después de que una tempestad aniquilara la flota con la que intentaba cruzar el estrecho de Gibraltar para asentarse en África, el rey de Gualia decidió acordar con el emperador Honorio un feudus que le encargaba intentar restaurar la autoridad imperial de Hispania. Además de devolver a Gala Placidia, únicamente los suevos consiguieron resistir las ofensivas visigodas asentándose en la zona noroccidental de la península, donde formaban el reino suevo de Braga, mientras que los vándalos consiguieron cruzar el estrecho de Gibraltar, continuando su trayectoria por el norte de África. El resultado no fue la restauración de la autoridad imperial romana, sino la creación de una identidad política completamente independiente de Roma. El reino visigodo de Tolosa, la desaparición final del imperio de Occidente, no tuvo ninguna consecuencia ya para las antiguas provincias. Tras la derrota ante los francos en la batalla, los visigodos se vieron forzados a replegarse hacia el sur, asentándose principalmente en torno a Toledo y zonas de la meseta. Atanagildo fijó la capital en Toledo, a partir del cual se suele denominar al estado visigodo como Reino Visigodo de Toledo. En el periodo de Leovigildo se produjo un notable fortalecimiento de la monarquía con reformas monetarias y una serie de campañas militares que vencieron a los suevos y bizantinos. La rebelión de su hijo Hermenegildo, que se había convertido al catolicismo y obtuvo el apoyo de los hispano-romanos de la Bética, fue sofocada en 584, tras la que se produjo su ejecución. En el reinado siguiente, el de Recardero, hijo de Leovigildo y hermano de Hermenegildo, se produjo la conversión del rey, la reina y la mayor parte de la élite visigoda, solemnizando la nueva confesionalidad del Estado con la convocatoria del Tercer Concilio de Toledo, que se condenó oficialmente el arrianismo. Los siguientes reinados fueron de nuevo breves y con violentos finales. Suintila consiguió expulsar a los bizantinos en el 620. Culturalmente se produjo un verdadero renacimiento visigodo, con 12 figuras de la influencia del Ildefonso de Toledo, Braulio de Zaragoza o Isidoro de Sevilla, y sus hermanos Leandro, Fulgencio y Florentino, los cuatro santos de Cartagena, de gran repercusión en el resto de Europa. A través del posterior renacimiento de Carolinio y los futuros reinos cristianos de la Reconquista, la vida monástica se expandió con características propias y se desarrolló una liturgia hispánica que se mantuvo diferenciada de la romana. La conversión de los suevos al catolicismo se produjo antes incluso que la de los visigodos, en un contexto religioso muy polifacético, presencia de arrianismo, cristianismo y paganismo, con figuras como San Martín de Tunio, el apóstol de los suevos, y los concilios de Praga. La aparición de los reinos hispano-cristianos del norte plantea una serie de problemas historiográficos que aún siguen sin resolverse. La interpretación goticista tradicional pretende verlos como una continuidad de los visigodos, especialmente el reino de Asturias, que se legitimó a sí mismo de este modo a través de sus crónicas. La interpretación de Abilio Barbero y Marcelo Vigil da un peso mucho mayor a los pueblos prerromanos de la cordillera cantábrica, la precaria romanización y cristianización y problemáticamente sujetos al reino visigodo. La continuidad visigoda era más clara a la septimanía, la zona al noreste de los Pirineos, con centro en Narbona, donde Ardón se mantuvo como rey visigodo hasta el 720.
y precisamente fue ahí en donde la intervención del reino franco fue más evidente, tras el fracaso de la intervención de Carlomagno en Zaragoza, con la creación de una marca hispánica que también comprendió los demás núcleos pirenaicos tras la conquista de Barcelona y Pamplona. La presencia de los invasores musulmanes en estas zonas marginales no pudo ser muy intensa. Su derrota en el enfrentamiento denominado en las crónicas cristianas como Batalla de Covadonga no supuso un freno a los planteamientos expansivos de los musulmanes en otras zonas, que se mantuvieron al menos hasta la Batalla de Poitiers. Tampoco la independencia de estos núcleos era totalmente efectiva, como demuestra la capacidad musulmana de intervenir en su política interior, realizar expediciones de castigo cuando lo consideraban adecuado o imponer signos de sumisión, como el mantenimiento de reines en Córdoba o el más o menos mítico tributo a las 100 doncellas. Y en el terreno religioso, la continuidad de la dependencia de la autoridad del obispo de Toledo, perfectamente adaptado a la convivencia con las autoridades musulmanas, hasta la restauración de los primeros obispos locales y la apología de Beato en Líbana contra el obispo Elipando de Toledo. La diócesis de Pamplona se mantuvo precariamente y su obispo Wilesindo aparece como referente de San Eulogio de Córdoba ya en 851. Algo similar ocurrió en la diócesis de Gerona y de Barcelona. El surgimiento, consolidación y crecimiento de los reinos hispano-cristianos convirtieron ese periodo de 8 siglos, desde su punto de vista, en una reconquista y repoblación de todo el espacio peninsular, al que ya se denominaba España, en las nacientes lenguas romances. Se construyó una sociedad segregada en comunidades definidas de forma étnico-religiosa, cristiana, mora y judía, en expresión de Américo Castro, y fuertemente militarizada, como el paisaje que se llenó de castillos, para la que el uso del término feudalismo es un objeto de debate historiográfico. En lo que sí hay un consenso generalizado es en destacar el hecho de que, para la configuración de su personalidad histórica, fue decisiva la condición fronteriza cambiante que todas las zonas vivieron en una u otra ocasión. No obstante, las relaciones no fueron siempre violentas, oscilaron entre los enfrentamientos y la tolerancia, permitiendo activos intercambios demográficos, económicos y culturales. Muy frecuentemente, huestes cristianas fueron empleadas por musulmanes y viceversa. Solo en algunas ocasiones decisivas se produjeron enfrentamientos entre extensas coaliciones que respondían nítidamente a la división religiosa. Hasta el siglo XI, el predominio fue claramente musulmán. En la plena Edad Media, el periodo de las cruzadas entre la conquista de Toledo, 1085, y la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, la situación pasó por distintos puntos de equilibrio, pues los espectaculares avances cristianos conseguidos ante la división andalusí en taifas fueron frenados e incluso revertidos en los momentos en que los imperios norteafricanos, almorávide y almohade, impusieron su unificación bajo un rigorismo religioso. La unión de los reyes católicos y su compleja política matrimonial permitió, en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, la construcción de una monarquía hispánica cuya naturaleza y niveles de integración es, en sí mismo, otro problema historiográfico. Simultáneamente se desarrollaba la era de los descubrimientos, cuyo primer beneficio fue Portugal, que para esa época podía ser vista como la primera monarquía autoritaria de Europa Occidental en construir un Estado moderno, o nación-estado, condición que se disputa con la propia España, de cuyo destino común no se separó hasta 1640 y los reinos de Inglaterra y Francia. Desde el Renacimiento hasta nuestros días, pocos temas han resultado tan atractivos como el de las cruzadas. A su alrededor se han forjado mitos y leyendas muy alejadas de la realidad histórica y que la literatura se ha encargado de difundir. En general se denomina como cruzadas a la serie de campañas comúnmente militares que a partir del siglo XI se emprendieron desde el occidente cristiano contra los musulmanes para la recuperación de Tierra Santa. Estas campañas se extendieron hasta el siglo XIII y se caracterizaban por la bendición que les concedió la Iglesia, otorgando a los particulares indulgencias espirituales y privilegios temporales a los combatientes. Con el tiempo, el término se aplicará a cualquier guerra que se emprendiera al servicio de la Iglesia, como por ejemplo la cruzada contra los albigenses. El origen de las cruzadas. La primera cruzada fue predicada por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en 1095, tras la conquista de Jerusalén por los turcos seljúcidas, 1076, y las peticiones de ayuda del emperador bizantino Alejandro I Comneno,
aparte de la recuperación de los santos lugares. Con su clara connotación religiosa, los papas vieron las cruzadas como un instrumento de ensamblaje espiritual que supiese las tensiones entre Roma y Constantinopla, que además elevaría su prestigio en la lucha contra los emperadores germanos, afianzando su poder sobre los poderes laicos, también como un medio de desviar la guerra académica entre los señores cristianos hacia una causa justa que pudiera ser común a todos ellos, la lucha contra el infiel. El éxito de esta iniciativa y su conversión en un fenómeno histórico que se extenderá durante 2 siglos se deberá tanto a aspectos de la vida económica y social de los siglos XI al XIII, como a cuestiones políticas y religiosas, en las que intervendrán una gran variedad de gentes como la difícil situación de las masas populares en Europa Occidental. El ambiente escatológico que hacía de la peregrinación de Jerusalén el cumplimiento del supremo destino religioso de los fieles, o los intereses comerciales de las ciudades del norte de Italia que participaban en esas expediciones y que encontraran en las cruzadas oportunidad de identificar sus relaciones comerciales con el Mediterráneo oriental, convirtiéndose en las grandes beneficiarias del proceso. Los comerciantes italianos reabrieron el Mediterráneo oriental del comercio occidental, monopolizaron el tráfico y se convirtieron en intermediarios y distribuidores en Europa de las especies y otros productos traídos en China e India. También tuvo su papel la necesidad de expansión de la sociedad feudal en la que el marco de la organización señorial se vio desbordado por el crecimiento, obligando a emigrar a muchos segundones de la pequeña nobleza en busca de nuevas posibilidades de lucro. De esta procedencia era la mayoría de los caballeros francoarmados que formaron la mayor parte de los contingentes de la Primera Cruzada. Espiritualmente, 2 corrientes coinciden en las cruzadas. Por un lado, la idea de un literario espiritual que enlaza la cruzada con la vieja costumbre penitencial de la peregrinación. Así se intenta alcanzar la Jerusalén celestial por vía de la Jerusalén terrestre. Ambas, a ojos del cristiano del siglo XI, resultaban prácticamente inesperables, y más para los caballeros, para las masas populares imbuidas de unas ideas mesiánicas y en extremo anarquizantes, que chocaron repentinamente con el orden social establecido. Son las llamadas cruzadas populares, como la de Pedro Ermitaño, que precedió de la expedición de los caballeros, la de los niños, 1212, y la de Pastoreux, 1250. Por otro lado está la idea de una guerra santa contra los infieles, en la que Jerusalén no constituye el único objetivo, se lucha contra el Islam. Es en esta época cuando aparecieron los primeros testimonios escritos de lenguas romances o neolatinas. El latín había dejado de ser suficientemente inteligible y se hizo necesario para algunos documentos la inclusión de palabras, frases enteras o glosas en lengua vulgar. En el siglo X, la nodicia de quesos. En el siglo XI, las glosas silenses y emilianenses en castellano. Incluyen también palabras en éusquera, que no es romance sino prerromana, y algunos ejemplos de catalán, un juramento feudal, unas greugues o quejas. A finales del siglo XII y comienzos del XIII ya hay grandes textos como las homilías de Organía, el cantar de Mío Cid o la cántiga de Escarnio, ora faz, osto señor de Navarra. Mucho antes, a finales del siglo X y comienzos del XI, los romances meridionales o mozárabes dejaron testimonio en las jarchas, partes de composiciones poéticas más extensas en árabe hispánico donde se usan frases en lengua mozárabe como recurso literario. Estas eran escritas por andalusíes, musulmanes o judíos en caracteres árabes. El romance occidental o galaico-portugués llegó a ser una lengua literaria de prestigio, ya que fue la que eligió Alfonso X para las cántigas de Santa María. De entre todos los romances centrales como el leonés, austriano y navarro-aragonés, únicamente el castellano se consolidó, prestigiado por su uso cortesano y por la pujanza de su literatura, tanto popular como culta. El romance oriental se extendió por Valencia, Mallorca y más tarde en parte de Cerdeña, dando lugar al valenciano, mallorquín y al guerés.
medievalismo, entendido como el estudio de la Edad Media, ha tenido en la historiografía y la historia de la literatura española un campo privilegiado, tanto por la relativa abundancia documental en comparación con otras zonas, como por la calidad intelectual de quienes se han dedicado a su él, tanto españoles como hispanistas extranjeros. La construcción de una historia nacional fue en España, como en los demás países, un paso esencial en el proceso de construcción de la conciencia nacional o nacionalismo español, compitiendo desde finales del siglo XIX con los nacionalismos periféricos. En ambos casos, la reivindicación como glorias nacionales de personajes medievales fue en un recurso muy utilizado, más allá de lo justificado o no de tal utilización. Como historicismo en ámbitos estéticos, el romanticismo español tuvo, como el de otros países, una especial predilección por la Edad Media. De hecho, muchos románticos de otros países tuvieron predilección por la Edad Media española, como Washington Irving en Cuentos de Alhambra. Reconstrucciones medievalistas se dieron tanto en el teatro romántico español como en la novela histórica española de Pedro Montegón, El Rodrigo, en el doncel de don Enrique el Doliente de Larra, o el tributo de la 100 doncella de Manuel Fernández y González, o las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. También en la pintura de historia, como son las colecciones del Palacio de las Cortes y el Palacio del Senado, así como la reunida en el Museo del Prado y en monumentos escultóricos que son hitos urbanos en la multitud de poblaciones. La arquitectura española, además de seguir la moda neogótica internacional, aportó como característica propia el neomudéjar. Como historicismo en ámbitos estéticos, el romanticismo español tuvo, como el de otros países, una especial predilección por la Edad Media. De hecho, muchos románticos de otros países tuvieron predilección por la Edad Media española, como Washington Irving en Cuentos de Alhambra. Reconstrucciones medievalistas se dieron tanto en el teatro romántico español como en la novela histórica española de Pedro Montegón, El Rodrigo, en el doncel de don Enrique el Doliente de Larra, o el tributo de la 100 doncella de Manuel Fernández y González, o las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. También en la pintura de historia, como son las colecciones del Palacio de las Cortes y el Palacio del Senado, así como la reunida en el Museo del Prado y en monumentos escultóricos que son hitos urbanos en la multitud de poblaciones. La arquitectura española, además de seguir la moda neogótica internacional, aportó como característica propia el neomudéjar.